Muy bien, buenas noches, Brandon. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por tener el tiempo, por tener ese acceso a un deportista, a un atleta de alto rendimiento en lo que es en el deporte de polo acuático. Te presento ante las personas. Brandon López es un atleta del polo acuático. Ha tenido varios años practicando, desarrollando diferentes cualidades, sus capacidades, sus habilidades, todo su potencial. Vamos a hacer una serie de preguntas, Brandon, y ya me respondes ahí sí que a tu forma, a tu manera, a tu forma de ver las situaciones, las varias situaciones que se van presentando. Con Eh, gusto. no sé si te querés presentar y dar una breve explicación de tu recorrido en el polo acuático, por favor. Sí, con gusto. Mi nombre es Brandon, como ya lo mencionabas. Atleta de polo acuático, ¿desde qué? 11 años tenía cuando me adentré en el deporte, que al final empecé en natación sin pensar que iba a pasar al deporte en conjunto, que es el deporte de waterpolo. Ya casi 14 años dedicado, ¿verdad? Pasando todas las facetas de atleta, ¿verdad? Tanto desde el infantil, prejuvenil, juvenil y hasta alcanzar categoría mayor. Eh, Contento, la verdad, de lo que me ha aportado el deporte a mi vida. Aparte, también soy maestro de educación física. Seguimos estudiando un poco lo que es el deporte y contento pues, de poder apoyar siempre al deporte nacional, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Brandon, por la breve explicación que nos has dado. Vamos a hacer una serie de preguntas. Van a ser preguntas sencillas, unas tal vez van a ser un poco complejas, pero estamos en el mismo camino, en el mismo desarrollo. Entonces, vamos a empezar con la primera. Ok. Eh, ¿Cómo empezó tu proceso en el deporte? ¿Por qué iniciaste en la natación? Uy, mi historia es algo rara, pero sí se da cuando mi hermana, una de mis hermanas, se mete a nadar. Yo llegaba a verla nada más a la piscina de la zona 4. Ahí en ese tiempo, como decía, tenía 11 años. Y dentro de estar observándola, me menciona el entrenador de ella que me meta a nadar, ¿verdad? Yo en ese entonces sí tenía sobrepeso. Tenía 11 años, pero estaba bien gordito. Entonces, creo que lo vi como una manera de desarrollarme, ¿verdad? Tanto en salud, ¿verdad? Como persona, para sentirme más seguro, que al final también eso te brinda el deporte. Entonces ahí tomo la decisión de empezar en el área de natación como un atleta federado, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, vamos a hacer algo de deporte. Y es donde yo me adentro a lo que es la natación. Ya estando en natación, pues paso unas pruebas y pues me dicen que sí estoy apto para poder jugar el deporte del waterpolo. Muy bien, excelente. Curiosa la iniciación Sí, deportiva en natación, pero bastante. felicidades, felicitaciones de verdad y siempre para adelante, ¿verdad? Como siempre hemos Gracias, platicado. gracias. La segunda pregunta, en lo que llevas de tu carrera deportiva, tu recorrido deportivo, ¿qué logro ha sido el más importante para tu vida? Hablando en el deporte. En el deporte, enfocado, sí, definitivamente. Uy, no podría determinar como un logro nada más. Tengo como que varios como recuerdos, ¿verdad? De cómo me da el deporte tantos triunfos o tantas alegrías. Pero uno de los que enmarco yo bastante, tal vez porque estábamos empezando, yo tenía 16 años cuando me llaman a categoría mayor, o sea, que realmente para mí era un logro. Y pues me llaman para ese torneo, era una Copa B del Mundo a desarrollarse en Kuwait. Y me recuerdo que nosotros íbamos como el patito, ¿verdad? Y en definitiva el desarrollo del deporte en otros países es más fuerte, ¿verdad? Lo sabemos. Pero aún así estábamos dispuestos a pelear, estábamos apuntados para quedar en último lugar y pues se dan las situaciones de que logramos sacar un empate y en el último partido pues logramos sacar la victoria, ¿verdad? Y nosotros estábamos contentos, ganamos por un gol, 10-9 quedamos, fue un partido bien cerrado. Y lo enmarco porque yo termino el último cuarto del partido como titular. Ya realmente físicamente me sentía cansado porque nos habíamos esforzado bastante, pero lo enmarco por eso, por mi edad, 16 años, jugando en una categoría mayor.
el mundial, que definitivamente conocer otra cultura y pues por lo que significaba, ¿verdad? Que empezaba un proceso exitoso, la verdad, para nosotros y creo que se vio reflejado en ese torneo. Al final de 14 equipos, nosotros quedamos en 10º. Tampoco quedamos entre los primeros 3, pero creo que era un logro importante para nosotros. Sí, definitivamente, definitivamente. Así que uno se va forjando con base a las experiencias. Sí, Y pues felicidades, ¿verdad? Así que todos creo que hemos tenido más de alguna alegría deportiva. Y de basta. verdad, felicidades también. ¿Sí? Gracias. Siguiente pregunta. Eh, Actualmente, ¿estás en algún equipo de polo acuático? Nos referimos a que si tenemos alguna liga, Sí, sí, sí hay liga y a qué equipo perteneces o a qué club. ¿a qué club? Fíjate que casualmente hace 4 años se impulsa el desarrollo de la liga del polo acuático. No había, pero por medio de proyectos ahí, como te digo, se da el impulso para tener una liga. Actualmente, pues por situaciones del COVID, ¿verdad? Que sabemos, Exacto. no podemos desarrollarla, pero hay actualmente 10 equipos. Yo estoy en el equipo de los pescados, soy el capitán, gracias a Dios, y ahí estamos trabajando, pues, aportando un poco de experiencia, porque el objetivo de la liga es desarrollar a nuevos atletas, ¿verdad? Nuevos talentos. Entonces son pequeños que suben a la siguiente categoría, entonces para fortalecerlos y sí, estamos jugando actualmente en el Club Pescados. Ah, ok, ok, muy bien, excelente. O sea que hace 4 años fue que se inició la liga de polo El proyecto, acuático. sí, 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 Muy bien, bonito. Y excelente. tenemos incluso equipos de Zacapa y de Chiquimula, que se está desarrollando Oh, en esos departamentos. oh, muy bien, excelente. Mencionaste como conforme a la convocatoria de la categoría mayor, que sería como selección mayor también, ¿verdad? Sí. ¿Qué emociones vinieron hacia tu persona cuando pasó esa convocatoria? Uy, cuando me mencionan que entro al proceso de preselección mayor, porque antes de formar una selección absoluta, ¿verdad? Como la que Definitivamente. tenemos nosotros, tenés que entrar en un proceso de preselección en donde tenés que pelear tu puesto, seleccionan a 13 y ahí tenés que pelear tu puesto, entrenan pues alrededor de 20, 18, ¿verdad? Entonces, ganarme un puesto fue diferente, fue bonito con 16 años, pero yo creo que la disciplina hace al atleta, ¿verdad? Entonces, creo Definitivamente. que la emoción que sentí en ese momento cuando dan el listado final, porque dan un listado final, ¿verdad? Donde te mencionan y dicen tu nombre y dicen, pues dije, oh, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y sí que el esfuerzo se ve reflejado. Exacto. Exacto, muy bien, excelente. Gracias, Brandon. Gracias. Eh, en el momento que debutaste con categoría mayor, tu primer partido, tu primer fogueo, se podría decir, o ya sea un campeonato mundial, ¿qué fue lo que pensaste en ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste en ese momento? Uy, de todo, de todo. Te voy a ser bien sincero, tuvimos partidos amistosos previos a poder competir con categoría mayor, ¿va? Estás hablando que yo tenía 16 años, te enfrentas contra equipos que tienen jugadores de 20 para arriba y algunos que también tienen mi edad, pues, pero se da muy poco. Me sentí muy nervioso, te soy sincero, me sentía nervioso y eso eh, hizo o provocó en mí que me sintiera al principio como muy pesado, pero cuando te das cuenta de que puedes enfrentar lo que está planteado y es por eso que te llaman, porque se dan cuenta que puedes darle solución a un partido, pues me sentí confiado y conforme fui tomando más partidos con categoría mayor, pues me sentí muy confiado Muy y muy bien, seguro. excelente. Excelente, excelente, gracias. ¿Hay alguna motivación que te hace seguir en el polo acuático? ¿Qué motivación tenés? Pues si hablamos de motivación, creo que son muchas. Realmente no puedo enmarcar una, como te decía también. Creo que primordial el escuchar el himno nacional en una competencia después de haber obtenido el primer lugar es muy bonito. Me motiva mucho lo que es el querer ser mejor persona, tanto fuera de la piscina como dentro de la piscina. Y creo que también hay factores, tanto el familiar,
¿verdad? Que te engrana. Las personas que te conocen cuando te motivan cuando vas a un torneo y están pendientes de los resultados. Y definitivamente, en primer lugar, siempre, a pesar de que lo menciono de último, es a Dios, ¿verdad? Que es el que me da todo lo que actualmente yo tengo. Definitivamente, así es. Sí, así es. Siempre va a ser Dios al principio. Sí, definitivamente. Muy bien, excelente. Hablando ahora del antes y el después. ¿Te imaginabas estar así como estás ahorita? Hace unos 10, 15 años. No me veo igual. Definitivamente no pensé que el deporte fuera a abrir tantas puertas. O sea, me quedo impactado, pues, no solo por el compromiso que llego a representar, ¿va? Sino que por el cambio de persona, tanto en salud, emociones, salud mental, que te engrana todo lo deportivo. Y definitivamente no me veo igual. Si hubiera seguido otro camino, pues creo que la historia fuera diferente. Definitivamente, definitivamente. Muy bien, excelente. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso deportivo hablándolo mentalmente y físicamente? Uf, bueno, si hablamos del proceso mental, creo que es un factor determinante a la hora de participar o estar en los entrenos, porque también hay un agotamiento mental, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros llevamos ayuda de un psicólogo, siempre estuvo la asesoría de parte de ellos, el apoyo de familia, amigos, como te digo, también es una parte muy interesante cuando se trata de motivación y eso te ayuda a estar mentalmente apto para poder seguir trabajando. En cuanto a lo físico, creo que entra mucho el compromiso personal, ¿verdad? Porque tal vez yo podría estar entrenando, pero si no doy mi 100 o más, pues creo que ese estado físico no va a mejorar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ser mejor atleta, quiero ser mejor jugador dentro del agua, pues tengo que explotarme, o sea, tengo que exigirme, yo tengo que llegar a mi límite. En cada entreno tenés que llegar a tu límite. Si no llegas a tu límite, no estás trabajando efectivamente. Exacto, exacto, muy bien. Eh, Sabemos que el polo acuático es un deporte completo, exigente, Sí. pero hay algo, hay una pregunta. Eh, ¿Influye mucho las capacidades físicas? Uy, hablando de capacidades físicas, sí, realmente tenés que completar una fase. Bueno, nosotros hacemos pruebas pues de las capacidades físicas, ¿verdad? Entonces realmente si no estás apto en una, esa es la que te trabajan y dale, 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 dale. Si no tenés fuerza, pues dale, te ponen más para trabajar fuerza. Si no tenés la flexibilidad, pues vamos a mejorar la flexibilidad porque hay mucha rotación de tronco, la fuerza de la patada se permite también por medio de la flexibilidad. Y sí, definitivamente son factores importantísimos. Ok, muy bien, Sí, excelente. sí, sí. Vamos a hablar ahora, bueno, voy a hacer las preguntas con respecto al área de salud, ¿sí? Dale, dale. Durante este recorrido deportivo que has tenido, que son 14 años, eh, ¿has tenido alguna lesión? ¿Y qué tipo de lesión has tenido? Sí, he tenido exactamente dos lesiones, una en rodilla y una en hombro. La de rodilla fue a través del esfuerzo, ¿verdad? Que te decía, que hubo sobreesfuerzo sobre mi rodilla y quedó con ese sentir, ¿verdad? Al final yo necesito, después de cada entreno de mucho esfuerzo, trabajar con un poco de hielo. En cuanto al hombro, sí sufrí una lesión, pero fue durante un torneo que tuve una dislocación, ¿verdad? Entonces se me hizo, cuando iba a hacer un tiro, pues hubo un contacto por atrás y me lastimaron. Pero son las dos lesiones que he sufrido y tal vez la que más es un poco más recurrente es la de la rodilla. De la rodilla. Ok, Ujú. ok. Esperemos que ya no siga pasando esas lesiones o que no sea muy frecuente. Exacto. Bien. Me imagino que te has ido a jugar a los departamentos. ¿Qué departamentos has ido y cuál ha sido el mejor departamento en el cual has participado? Sí, hemos ido a desarrollar, por ejemplo, en donde hemos desarrollado un torneo internacional fue en Zacapa, de ahí en el de Chiquimula fue de liga,
en Shela para impulsar el deporte del waterpolo. Entonces, esos son los tres que hemos visitado. Ah, bueno, Izabal también, perdón. Entonces, esos son los departamentos que hemos visitado. Definitivamente me quedo con Zacapa, ¿verdad? El agua está rica. No, no Sí, sufrís, por ejemplo, como en Shela, oye, sino te metes a la piscina y sentís fresco. Aunque también hemos jugado a mediodía y realmente jugar en Zacapa a mediodía, sofocante. Uno dice, no me va a afectar, pero el cambio de agua, por ejemplo, en zona 4 es muy fría y ahí es exacto, sofocante el calor, ¿verdad? Pero sí nos tocó definitivamente. también incluso hacer un campamento de entreno ahí en Zacapa Ah, para, ya, ya. para un viaje internacional. Oh, ya, ya, entiendo, entiendo muy bien, excelente. ¿En algún momento o alguna etapa, ya sea de proceso de preselección o categoría mayor, les han hecho alguna evaluación que sea en un laboratorio Sí, para investigar más de una sí, enfermedad? vas realmente para ver tus desarrollos, ¿verdad? O sea, tienen que llevar un registro de cómo vas evolucionando, no solo en la piscina, sino en tierra también. Al principio de año nos hacen pruebas en Comité Olímpico, ¿verdad? A mediados de año hacen pruebas también y a finales de año también te hacen pruebas, ¿verdad? Sí hemos tenido la experiencia, nos han hecho diferentes tipos de pruebas de biomecánica, de flexibilidad, de resistencia, de fuerza, incluso de fisioterapia para ver cómo están tus proporciones musculares, ¿verdad? Entonces, ¿qué lado tenés que trabajar más? Entonces, por ejemplo, el pectoral derecho yo lo tenía un poco más grande, tenía que trabajar un poco más fuerte el izquierdo. Y son pruebas que al final uno dice, no me afectan, pero sí, sí son necesarias. Sí Sí, son necesarias. definitivamente. Muy bien, excelente. Eh, en este tiempo deportivo, en tu carrera deportiva, ¿les han hecho pruebas doping acá en Guatemala e internacionalmente? Internacionalmente, yo no he podido, yo no he sido seleccionado, dirían. Ah, ya. Sí, han sido otros compañeros. Aquí en Guate sí, sí tuve yo la oportunidad de estar en una prueba doping, porque nosotros teníamos un torneo acá en Guate para ese entonces, y dentro del sorteo que hacen normalmente, pues quedé yo para hacerme la prueba doping, me la tuve que hacer en Comité Olímpico, igual con todos los protocolos que requiere para poder hacer la prueba. Ok, muy bien, excelente. Em, ¿qué, qué tipo de evaluaciones físicas les hace el Comité Olímpico, como mencionaste en las tres etapas del año, al inicio, a mediados y a finales? ¿Qué tipo de evaluación es? Te hacen de salto, fuerza de salto, te hacen de resistencia a la carrera, ¿verdad? Y te hacen de flexibilidad también. Y sí, esas son las que me recuerdo en este momento. Ok, ok, muy bien. Gracias. Eh, como seleccionado o como atleta de polo acuático de alto rendimiento, porque ya es categoría mayor, entonces es alto rendimiento. Eh, ¿Ustedes tienen algún programa de nutrición o tienen algún nutricionista? ¿Sí? Sí, correcto. Tenemos que cumplir con un porcentaje determinado de grasa. Y para eso nosotros tenemos que llevar en algunos una dieta más rígida y en otros un poco más suave, pero siempre tenemos que cumplir con la Nutri, ¿verdad? Ahí está siempre pendiente de nosotros, escribiéndonos, recordándonos que sí, que no. También lleva un control por medio de medidas, ¿verdad? Y bueno, dependiendo cómo estemos en competencia o estemos para llegar a competencia, pues nos hace las evaluaciones, ¿verdad? Puede ser a veces que pasan 15 o un poquito más y llega a evaluarnos nuevamente para ver si ya logramos mejorar nuestro porcentaje de grasa, por ejemplo, también nuestra masa muscular y cómo va la pancita, que al final es la que nos pasa factura. Definitivamente es lo que más cuesta trabajar, ¿no? Lo que más cuesta, sí. Ok, muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. En el polo acuático, ¿hay requisitos que cumplir para poder practicar o estar dentro de? Requisitos como tales, no. Requisitos, por ejemplo, altura, peso.
Tendría que ser, capacidades. te soy sincero, tendría que ser lo ideal, pero en este caso, como el deporte no es tan conocido, no nos podemos dar el lujo realmente ¿qué? Federación tal vez, o como programa para excluir a algunos niños, ¿verdad? Porque tal vez el niño o el joven es un poco bajo, pero no sabes cómo va a desarrollar sus habilidades. Tal vez va a ser muy explosivo, tal vez va a tener un tiro rápido, tal vez no tiene la estatura, pero va a tener esas habilidades que nos van a atribuir al equipo. Entonces, actualmente no se maneja algún requisito, pero sí se evalúa que por lo menos el niño o el joven tenga una estatura media, ¿verdad? No que sea de una vez tan chaparrito, sino que media, ¿verdad? Y que ¿Cuál, tenga, cuál pues, sería, perdón, cuál sería la altura media? ¿O cuál es la que fíjate manejan ustedes? que calculan, yo digo que unos 60, porque no hemos visto de unos 55 muy poco. De unos 60 para arriba, yo creo que ya te toman muy en cuenta y pues sí te mencionan que hay que ponerle interés, ¿verdad? Eso es lo que más mencionan. Ok, muy bien. Ajá. Eh, Hablando sobre lo que nos pasó este año, lo que nos está pasando este año sobre COVID-19, eh, ¿existió algún seguimiento o hubo algún programa específico para trabajar en casa para ustedes como atletas de polo acuático? Sí, definitivamente se trabajaban sesiones virtuales de trabajo físico, no tanto de agua, porque definitivamente eso es lo que nos metíamos en la pila, pero no salía. Sí, Pero sí definitivamente. hubo trabajo físico, ¿verdad? Hubo un programa desarrollado por el entrenador de pesas y ese era el que se nos compartía, ¿verdad? Y era el que tenemos que trabajar en casa y trabajando alrededor de hora y media, 2 horas diarias, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces sí existió un seguimiento, ¿cierto? Sí, realmente hubo un seguimiento más físico para Más físico. no para mejorar tus capacidades, pero para por lo menos llegar óptimo para los entrenos que están prontos, ¿verdad? Ok, excelente. Hablando sobre aspectos físicos nuevamente, eh, ¿te han hecho alguna prueba psicológica o ya sea oral, escrita o de otra índole? Sí, dentro de las pruebas que nos realizan como trimestrales o al inicio, a mediados y a finales, siempre hay pruebas psicológicas. Y aparte, cuando estamos en una etapa de preparación para competencia, también nos llegan a visitar a la piscina, ¿verdad? Los psicólogos hacen pruebas tanto escritas como también platicar con uno, indagar de qué manera pueden siempre sacar tu máximo potencial, ¿verdad? Pero sí, nos hemos sometido a muchos trabajos psicológicos, grupal, ¿verdad? También, que es nuestro deporte, al final es grupal y si uno falla, pues fallamos todos. Entonces creo que el trabajo Definitivamente. en el nivel psicológico es importantísimo. Muy bien, excelente. Eh, ¿Tenías conocimientos de tu persona sobre tu ritmo cardíaco, sobre tu índice de masa corporal, sobre tu porcentaje de grasa? ¿Lo conoces? Sí, sí no lo hacen, pero que yo tenga así el dato exacto en este momento, sí te quedaría mal. Ah, ok. Pero, por No, ejemplo, no, ok. sí me manejo en nutrición un 13% de grasa, ¿verdad? Que para algunos deportes es muy alto, pero para el deporte del polo acuático, por lo que requiere de esfuerzo, está bien, pues, o está entre la medida. Es Pero sí hay óptimo, entonces. compañeros también que tienen, ¿qué? Un 10, un 9% de grasa, ¿verdad? También tiene que ver mucho la posición en que jugás. Ok, muy bien, Sí. excelente. Em, ¿Cómo consideras el polo acuático en tu vida? Ah, una parte fundamental. Te acostumbras tanto que cuando ya no estás haciendo algo o cuando no puedes ir o no puedes participar, pues te sientes extraño, la verdad. Pero sí lo tomo en cuenta como algo muy importante y algo que me ha ayudado a crecer, no solo deportivo, sino personal. Excelente, muy bien. Em, en los torneos internacionales o competencias internacionales que se tienen, ¿existe alguna prueba previa, ya sea hablando físicamente, psicológicamente?
emocionalmente, o sea, abarcando todos los aspectos. Todos los aspectos. Físicamente no, porque como nosotros estamos entrando a ya la etapa final, bueno, dependiendo de cómo sea la competencia, en el microciclo, pues te dan un enfoque que ya cuando estamos en la etapa de competencia, no podemos realizar ningún otro tipo de prueba, porque si no sería sobrecargar nuestro estado físico. Entonces nosotros ya estamos óptimos desde que entramos a esa fase del microciclo, pues ya sabemos que nosotros estamos óptimos. En cuanto a la parte emocional y todo lo que requiere o lleva a la psicología, pues sí, ahí sí nos trabajan un poco más fuerte, ¿verdad? Porque como saben que son torneos importantes, pues ya le meten un poquito más de trabajo a esa zona, ¿verdad? Entonces ahí sí llevamos un poquito más de trabajo escrito, un poco más de ejercicios grupales, como te decía, pero ahí sí ya presionan un poquito más. Ok, muy bien, excelente. Eh, ¿Hubo o existió o tuviste o la mala suerte de no poder participar en algún partido y que estuviste en la banca? ¿O has participado en todos los partidos? No, bueno, sí, no, ¿verdad? Em, Me recuerdo que fue en El Salvador. Bueno, yo tenía en ese entonces 14 años y estaba jugando con una categoría juvenil. Me subieron también, pues, por lo mismo de los buenos resultados. Em, pero me recuerdo que para ese torneo yo no jugaba porque realmente estaba muy chiquito para el nivel juvenil, ¿verdad? Entonces lo que pasó fue que en el último partido, faltando 10 segundos para el último cuarto, pues me dicen vas al agua, ¿verdad? Pero sí me ha tocado estar desde la banca, ¿verdad? Que me recuerdo bien porque fue mi primera experiencia de ese lado, ¿verdad? Porque no podía participar ya que el nivel sí era un poquito más fuerte y el entrenador pues toma sus decisiones y dentro de esas fue que yo no participara. Tuvimos alrededor de, ¿qué? 5 partidos y hasta en el último, yo entré en los últimos 10 segundos del último cuarto. Entonces me tocó vivir otra experiencia del polo acuático, ¿verdad? Es decir, hasta cierto punto tanto entreno para venirme a sentar, ¿verdad? Definitivamente, Sí, definitivamente. Pero ahí sé que con el tiempo te has ganado hasta la capitanía y sí, eso dice mucho. Entonces, felicidades nuevamente. gracias, gracias. Vamos ya faltando un par de preguntitas más y finalizamos. Hablando también de la parte emocional. Eh, Tal vez el polo acuático no es tan conocido en nuestro país, pero normal, la familia o amigos llegan a ver los partidos. ¿Crees que influye tener público o no tener público en los partidos? Sí, bastante. Es determinante hasta cierto punto. Si mentalmente no estamos preparados, puede llegar a ser un papel importante. Como decís, aquí en Guate es muy conocido el deporte, muy poco. Lo conocen los familiares, los amigos que están ahí cerca y que siempre preguntan o siempre te alientan, pues son los que conocen. Hemos tenido la experiencia aquí en Guate de que han desarrollado algunos torneos y hay gente y sentimos aquello diferente, ¿verdad? Aquello diferente. También nos pasó en El Salvador, que estábamos en un torneo y no, eso fue hace años, ¿verdad? Y que nosotros estábamos jugando un partido de clasificación contra El Salvador y El Salvador tenía mucha gente. Y Definitivamente. aquello, y nosotros no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Sí, mucho mamá y mis familiares ahí, ¿verdad? Entonces, sí nos pasó, no nos pasó factura en cuanto a derrota, pero sí sentimos la presión, sí se da el cambio, sí se da muy fuerte. Pesó la localidad de El Salvador entonces. Sí, bastante. Definitivamente. Como realmente fue porque estábamos preparados que logramos sacar el resultado. Muy bien, excelente. Explícanos un poco sobre la posición en la que jugás. ¿Cómo es tu desarrollo, tu desenvolvimiento dentro del juego? Dentro del agua, sí, con gusto. Juego en la posición de lateral o extremo derecho, ¿verdad? Esa es mi posición habitual. Por lo regular, en torneos oficiales, esa es la que yo juego. Ahí se da mucho de que cuando juegas de lateral, estás por fuera. En el polo acuático se forman 3 y 3, 3 arriba, 3 abajo, estando el defensa boya, el delantero boya, los laterales y los extremos que van hasta las esquinas.
Entonces, si jugás, por ejemplo, en una lateral, es porque tenés habilidad rápida para hacer un tiro, tenés fuerza, nadas rápido. Si jugás en extremo, por ejemplo, que yo me alterno mucho esos dos lados, pues si jugás en extremo también tenés la habilidad de tirar rápido, pero corto. Cuando jugás en laterales es rápido, pero largo el tiro. Sos explosivo, sos de los primeros en bajar a cubrir tu zona de defensa. Entonces esa es la posición que normalmente yo juego, ¿verdad? Y ya dadas las circunstancias, pues, o dependiendo el sistema que utilice el entrenador, pues terminas jugando a veces de defensa a boya o de boya, ¿verdad? Dependiendo del sistema te vas adecuando y vas adaptando, pero de posiciones fijas, pues yo te puedo decir que juego de lateral y de extremo. Y esas son las cualidades que debe tener los jugadores que se desarrollan en esa posición. Ok, ok, muy bien, excelente, gracias por esa explicación también o las características que debe tener el jugador en las posiciones. Eh, ¿Cómo consideras que el polo acuático se dé más a conocer o se explote más en nuestro país? ¿Cómo podría ser? Creo que ahora estamos, bueno, cuando yo inicié en el deporte, para ser un poco más exacto, era un poco más difícil, pero no se manejaban tanto las redes sociales. Ahora que tenemos el acceso a las redes sociales, creo que una buena promoción por medio de las redes, creo que alentaría mucho o daría a conocer. El desarrollar un poco más de torneos a nivel internacional, llamando a otros países a que vengan a Guatemala, pues creo que es un impulso enorme para el deporte, que se siga masificando. Realmente ese es el éxito, no solo en el polo acuático, sino que siento que es el éxito en todo deporte. Masificar y ya después tenés tanta gente que puedes seleccionar y esa gente empieza a dar a conocer más el deporte, ¿verdad? Entonces sí creo yo que se podría promocionar un poquito más con torneos, por medio de redes, masificando el deporte. Muy bien, excelente. Me quedo con eso que dijiste ahorita, masificar. Creo que esa es palabra clave para un deporte no tan conocido, que Sí, sería un aspecto fundamental para desarrollar más el polo acuático. Muy bien, así es. excelente. En el proceso repito nuevamente, en tu proceso deportivo que has tenido durante estos 14 años, ¿consideras que el ser humano ya viene o nace con las características o se hace a las habilidades y capacidades hacia el deporte? Al deporte, sí. ¿Nace o se hace? ¿Cómo consideras? Es una combinación de las dos, ¿verdad? Muchas veces queremos ser buenos en el fútbol, pero en el fútbol no lo somos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar otro deporte. Entonces sí tenés que ver muchas las cualidades. Tal vez son cualidades que uno ya trae, pero que fortalecen el proceso del deporte que te estás adaptando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me gustó el polo acuático, pero si no hubieran visto las cualidades, creo que no me hubieran tomado en cuenta. Entonces yo creo que ya traía esas cualidades que al final en mi desarrollo fui explotando. Entonces no podría darte como algo exacto, ¿verdad? Porque siento que ya traes habilidades para ese deporte, pero lo que pasa es que no te querés encerrar a veces en un mismo, en un mismo, en un mismo. Entonces lo que puedes hacer es, tal vez no soy bueno en este deporte, pero tal vez soy en el otro y es donde traigo esas habilidades y después las puedo seguir explotando. Porque obviamente, por ejemplo, no te voy a poner a jugar baloncesto si me dice 1.40, pues. Definitivamente. Entonces, ahí no traes las habilidades. Pero tal vez en otro deporte sí traes las habilidades que te puedan desarrollar o potencializar, perdón, tus habilidades que ya traes, ¿verdad? Puedes adquirir incluso hasta nuevas habilidades. Muy Entonces, para bien. mí son de Es las una dos. combinación de ambas. Sí, sí, Ok, sí, sí. muy bien, excelente. Eh, Actualmente, ¿qué estás estudiando o qué estudias actualmente? Actualmente estoy estudiando en la Universidad Galileo. Estoy estudiando la licenciatura en deportes, ¿verdad? Primero sacas un técnico administrativo en entidades deportivas y después una licenciatura en desarrollo humano. Estoy en mi tercer año, primero Dios, el otro estoy cerrando. Entonces, ahí estamos haciendo la lucha, ¿verdad? Desde otro punto de vista deportivo, porque la administración es otra situación a vivirlo dentro del agua, ¿verdad? Como atleta. Definitivamente es
la otra cara de la moneda, ¿no? En el deporte. Sí, Primero sí, estás y luego estás del otro lado. definitivamente. Sí, son dos aspectos que uno tiene que aprender a diferenciar. Muy bien, excelente. Vamos a concluir con esta última pregunta. Está bien, está bien. ¿Crees que un atleta debe de llevar una formación académica o solo se debe dedicar al deporte? Sí, tiene que llevar una formación académica. Y ahora te explico por qué. Resulta que si uno no tiene mayor conocimiento, no vas a poder tener una mente amplia. Entonces, no vas a entender muchos conceptos que el entrenador te quiere hacer llegar. Entonces, la educación es fundamental para tu desarrollo integral. Entonces, si uno es integralmente bien desarrollado, los ejercicios que te lleguen a dar dentro del agua, dentro de un campo, dentro de una pista, van a ser mejor entendidos que a una persona que está aprendiendo ahí algo nuevo y que ahí tiene que empezar y desarrollar. Mientras que cuando llevas un estudio o seguís preparándote afuera del deporte, pues tu entendimiento crece. Entonces te lo enseñaron en la escuela, te lo enseñaron en el colegio, en la universidad, y de repente entra un concepto bien importante en el deporte y ya lo entendés o lo adaptás mejor. Yo creo que es muy importante que seamos integralmente bien desarrollados. No solo podemos dedicarnos al 100% en el deporte. Entonces, si nosotros tenemos estudios, creo que abre nuestra mente a mejores conceptos, mejor entendimiento de algún elemento técnico, de alguna jugada táctica, porque los movimientos tácticos requieren de muchas veces entendimiento de otro tipo de, por ejemplo, te pongo la educación física o de una orientación espacial, que en el deporte de alto rendimiento no te la van a dar. No, definitivamente. Ahí te dicen hay que estar, ¿verdad? Y ahí es donde entra, por ejemplo, la clase de educación física, ¿verdad? Entonces, como me orientaron espacialmente bien, yo tengo ese concepto. Cuando me dan otro concepto, yo lo unifico y logro completar una tarea de mejor manera. Entonces, sí creo yo y estoy convencido de que la educación, sí, así sería. Ok, muy bien, excelente. Comparto lo mismo con tu persona de ese pensar, de que hay que ser una balanza. Una Académico, deporte, por para tener éxito en ambos lados. ¿Sí? así es. Entonces, gracias Brandon por este espacio, por este tiempo que Un te gusto. has dado. Gracias también por ampliarnos también diferentes conceptos, diferentes eh, partes, diferentes aspectos dentro del deporte del polo acuático. Y definitivamente felicitarte también por este recorrido de 14 Sí, años que has tenido. Y pues faltan muchos años más también por seguir en el deporte. Y ahí sí que siempre poniendo el nombre del país muy en alto. Y ahí sí que teniendo logro tras logro tras logro. Y siempre mis buenas felicitaciones hacia tu persona. Y te gracias. agradezco bastante, de verdad, Brandon. Sí, Siempre es un gusto poder aportar un poco al deporte, que es lo que nos gusta, nos apasiona. Y que mejor que mi deporte, el waterpolo, que no es tan conocido, y esperamos de que un día de estos podamos seguir dándolo a conocer, ¿verdad? Que es bonito. La verdad es completo, es exigente, pero es bonito el deporte. muy bien, excelente, Brandon. Entonces, gracias y que tengas una excelente noche. Descansa y felicidades y Dios te bendiga. Ahí estamos, Poncho.